Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy vamos a hablar de mercado de combustibles. La primera pregunta que tenemos es, ¿va a haber abastecimiento de combustibles en estos próximos días cuando esté el feriado de Semana Santa? Entendemos que sí, pero vamos a conversar con actores que nos van a comentar si están previendo algunas medidas para que los que transiten por la ruta, los que se vayan y aprovechen este fin de semana largo, tengan la seguridad de que van a encontrar combustibles. En el mercado de los combustibles hay muchos cambios. Petrobras fue vendida, ESSO fue vendida. Bueno, ¿qué pasa con quienes venden el combustible? Los estacioneros que dependen de estas compañías. Vamos a preguntar también sobre ello. Y otras cuestiones vinculadas al mercado de combustibles específicamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces hemos invitado al presidente de FECOBA, el señor Luis Malchiodi, y también hemos invitado al asesor jurídico de FECOBA, el doctor Alejandro Fabián Tobalo, para comentar acerca de algunas acciones que había impulsado desde FECOBA en la asesoría jurídica. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Y gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que tenemos es, ¿va a haber combustibles en estos próximos días donde entendemos la gente va a circular más aprovechando los días feriados? Nosotros creemos que sí, que de acuerdo a lo que hemos requerido tanto de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, que ha sido muy eficiente en oportunidades anteriores, y al secretario de Energía, que también hemos notificado la semana pasada, para que vigilara el abastecimiento, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en las zonas turísticas, llámese marítimas o serranas. ¿Por qué se da lo del desabastecimiento, Luis? Y por otro lado, habitualmente uno ve de tanto en tanto colas en las estaciones de servicio para cargar nafta, para cargar gasoil. ¿A qué se debe ese desabastecimiento? Bueno, ese desabastecimiento se origina en el desinterés de las petroleras, que no tienen ningún compromiso con nadie, que no actúan con responsabilidad, y que en general, si no les alcanza la producción, tampoco quieren importar. Lógicamente, la importación de combustibles es mucho más cara que lo que se vende en el mercado interno y tiene que sufrir una pérdida, por lo menos en ese momento. Así que realmente nosotros creemos de que se va a solucionar el problema del abastecimiento. Siempre sugerimos a los automovilistas que salgan de los lugares de origen con el tanque lleno. Hoy los automóviles modernos tienen 1000 kilómetros de autonomía en general, y eso le va a permitir, si llega a haber alguna pequeña falla en ese sentido, que lo puedan transitar el camino sin dificultad. Bien, con respecto a esto del abastecimiento, también entendemos que el mercado está cada vez demandando más, porque hay cada vez mayor cantidad de números circulándose en las rutas, de números de autos, digo, circulando por las rutas, y las estaciones no aumentan en esa proporción. No, las empresas han tratado de concentrar las ofertas, pero tampoco abastecen. Y la concentración de la oferta lo hacen precisamente para ir restándole rentabilidad. O sea que es toda una situación creada de profeso para que haya más estaciones desaparecidas, que la gente tenga que hacer cola, que sus clientes sean menos, donde tienen menos necesidades de logística. Pero en todo esto, ¿qué ocurre? Hay rutas donde es posible sin crear inconvenientes, pero hay lugares de la Argentina donde la concentración de oferta ha dejado a muchas poblaciones pequeñas sin la única estación de servicio que tenían, y a partir de ahí los habitantes de esas regiones tienen que hacer 50, 60 o más kilómetros para comprar el combustible.
Yo decía al presentar el programa que desde la asociación, desde FECOBA, se había presentado ante la Comisión de Defensa de la Competencia una medida para mostrar que no existía competencia y que había una posición de deslealtad. Bueno, cuéntenos un poquito, Tobalo, acerca de esta medida que ustedes introdujeron y en qué está esta medida, qué novedades hay. Bueno, esta denuncia que hizo la entidad, no medida, denuncia que hizo la entidad, se relaciona directamente con el problema del desabastecimiento. Nuestro planteo surge a partir de lo que llamamos una distorsión del sistema de precios por un imperfecto funcionamiento de la competencia, donde una compañía en los últimos años ha tomado un rol preponderante en el mercado, ha venido aumentando su cuota, llegando casi al 60% del total de las ventas minoristas, pero con desmedro de la transparencia del mercado y del regular abastecimiento. Y que esa intervención directa en el mercado la hace por medio de la figura de la consignación. Lo que gran parte del público no conoce o no repara es que las ventas que realiza la principal compañía petrolera que actúa en el mercado local se hacen por cuenta y orden, donde el expendedor, por más que sea un tercero, es decir, un operador independiente, lo que hace es vender un producto que le entrega a la compañía en forma de consignación. Es decir, no es un revendedor, sino que vende por cuenta y orden de la compañía. De manera que la compañía maneja los volúmenes y los precios. Y es directamente responsable del abastecimiento. O sea que no podemos atribuirle al expendedor la situación de faltantes. El expendedor está dependiendo directamente de lo que la compañía le entrega y a los precios que la compañía le define. Esto en otros países del mundo ha sido sancionado oportunamente por práctica anticompetitiva. Así que estamos a la espera de lo que resuelva la comisión. Creemos que el planteo es fundado y que si se lograra desvirtuar esta situación, comenzaría a regularizarse el abastecimiento de combustibles y también la disparidad de precios que se ve en el mercado. Claro, ¿y qué están pensando ustedes cuando dicen, bueno, esto se tendría que modificar? Si esto ocurriera, ¿qué tendría que ocurrir concretamente? Lo primero que debería ocurrir es que se limite ese mecanismo de venta por cuenta y orden, donde eso tendría que ser una situación marginal y no dominante, como ocurre ahora con esa principal compañía. Todo su esquema de comercialización, en su gran medida, funciona de esta manera, no hay reventa. Hay venta por cuenta y orden, lo que se llama una integración vertical, o sea, una intervención directa del productor en el mercado minorista. Insisto, en otros países del mundo ha sido sancionado, prohibido, en Estados Unidos, en España, donde actúa la compañía Repsol, antigua controlante de YPF, ha sido estrictamente prohibido, porque se entiende que distorsiona el sistema de precios. Y bueno, se verifica en el mercado local tanto una dispersión de precios, importante dispersión de precios, como un faltante. Luis, un argumento que tienen las compañías petroleras o que les he escuchado en algún momento con respecto al tema del desabastecimiento es que hay muchos autos circulando y que las distribuidoras, las refinerías, perdón, están funcionando a full, pero que necesitarían más capacidad de refinación. Bueno, eso es un tema de inversión. Las empresas están invirtiendo poco y nada, refleja plenamente el error gubernamental sobre lo que es la política energética. Cuando este gobierno y el anterior asumen, prácticamente el país estaba autoabastecido. Hoy, después de todos estos años, estamos importando entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en crudos, refinados y gas. O sea que realmente sin hacer mucho, ni tener mucho que pensar, realmente nos damos cuenta de que lo que han hecho en su accionar es un verdadero desastre. Y eso
Eso lo estamos viviendo. Por otro lado, también muchas estaciones de servicio siguen cayendo, siguen saliéndose del mercado, se siguen cerrando. ¿Qué está pasando? Que frente a tanto que demanda, no hay oferta. Por un lado, acá lo planteaba un mecanismo de distorsión, pero también las blancas siguen cerrando o estaciones que siguen cayendo. Bueno, en principio la blanca, contrariamente a lo que algunos dicen, no están blancas porque quieren. Están blancas porque fueron abandonadas por las petroleras que representaban en forma absolutamente irresponsable. En la Argentina no hay un solo establecimiento de estos, estaciones de servicio, que hayan sido colocados arbitrariamente. En todos los casos, las empresas hacían un estudio de mercado. Después de tantos años que están instaladas, hay estaciones que han cerrado con 50 o más años de actividad, plenamente justificadas, con propietarios que han cumplido perfectamente con sus obligaciones en todo sentido, las despojaron del cartel y lo dejaron a la buena de Dios. Entonces ese pobre hombre lamentablemente se transforma en blanco, tiene dificultades para comprar, los precios no son los mismos y lo van sacando del mercado. Y eso es lo que ocurre, por eso que después cierran las estaciones de servicio. Hay muchas que están alejadas de la refinería, donde hay algunos distribuidores que le podrían permitir comprar, están muy lejos y no tienen posibilidad de comprar. Entonces quedan ahí sin comprar, sin vender, las estaciones de servicio quedan abandonadas, como vemos a veces en las rutas, esos ranchitos que le sacan las puertas y las ventanas. Hay muchas estaciones de servicio que quedan de esa manera arruinadas porque la petrolera la abandonó y porque el propietario no pudo aguantar semejante desgracia. Entiendo, Tobalo, que desde el lado de la asesoría jurídica atienden varios casos de situaciones de estaciones de servicios donde vislumbran esta situación que estaba planteando Malchiodi, o sea, el desamparo en el que queda un empresario que ha tenido una pyme y que queda desprotegido o que queda, bueno, valga la redundancia, desamparado. ¿Qué les aconsejan, qué ven, qué observan en esos casos? Sin hablar de casos concretos, sí, el esquema suele ser el mismo. Tengan en cuenta que el expendio de minorista de combustible es un negocio de costos fijos. Es decir, tiene altos costos que deben ser solventados mediante la venta. Cuando el volumen provisto no es suficiente, según los costos de operación de una boca, a mediano plazo esa boca desaparece. En cada situación hay un volumen ideal mínimo de venta que si no logra ser colocado en el mercado, porque por otra parte no es provisto por el distribuidor o por la firma petrolera, esa boca no logra cubrir esos costos y desaparece. Esa es la situación básicamente. Al haber un desajuste, una distorsión en el sistema de precios y un insuficiente abastecimiento, algunas bocas están mejor abastecidas que otras, las que están peor abastecidas son las víctimas de esta situación. Y el público, en definitiva, que es el que después tiene que empezar a recorrer o hacer cola para abastecerse. En el tema del mercado de combustibles, muchas veces se ha hablado de la necesidad que hay de regular ciertos aspectos. Y tengo entendido que ustedes habían acompañado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que luego, no sé si ese proyecto perdió estado parlamentario. En fin, cuéntenos, Luis, ¿qué ha pasado con eso? Ese proyecto fue apoyado por un sector político, estaba bien hecho, era un proyecto bien hecho. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, nosotros progresamos mucho más porque teníamos un proyecto de ley en conjunto con el sindicato, que ya tiene media sanción de diputados y ahora estamos esperando que la Cámara de Senadores haga la otra mitad. Así que tenemos esperanza. Nosotros
En realidad tenemos dos caminos para solucionar los problemas. Uno propio de la provincia de Buenos Aires, que lo encabezó nuestra entidad con el sindicato. Y otro a nivel nacional, que lo hizo la Confederación Nacional, también con alguna participación sindical. De cualquier manera, a nivel nacional todavía no tienen media sanción, como en la provincia, y estamos aguardando de que se solucione la otra media sanción para ser aprobada. Tobalo, como abogado, supongo que nos podrá reseñar cuáles son los puntos más destacados de ese proyecto que aún no fue tratado en el ámbito nacional y del que ya fue tratado en el ámbito de la provincia. Los puntos más destacados. El punto principal, que es fácil de entender, la ley ataca la intervención directa de las compañías petroleras en el mercado minorista. Prohíbe la integración vertical, que es casualmente lo que nosotros habíamos denunciado en la Comisión de Defensa de la Competencia. Quiere decir que una compañía petrolera le tiene que vender a un distribuidor y el distribuidor venderle a la estación. Tal cual, no puede intervenir directamente en el mercado, ni siquiera como lo hace ahora por medio de la figura de la consignación, de manera de asegurar la libre competencia. Esa situación hoy no existe, no tiene un amparo legal directo, y la ley lo que busca es eso. Y por otra parte, como todos sabemos, las compañías siguen siendo titulares de algunas bocas de expendio, no muchas, pero sí que tienen un importante caudal de venta, y la ley lo que dispone es en un plazo determinado que las petroleras deben desprenderse de esas bocas, obviamente contra un resarcimiento patrimonial, para sanear la situación a futuro, porque si siguieran operando de forma directa no se encontraría una solución a esta distorsión que hemos denunciado nosotros, el sistema de precios. Hay, creo que no, pero hay intención en la Cámara de Diputados de la Nación de ver este proyecto, de tratarlo, de sacarlo a la luz, de discutirlo. Se ha discutido mucho en las comisiones, hemos estado todos presentes, hay el diputado Pino Solanas fue uno de los diputados que más apoyó esto, y creemos de que puede darse que lo aprueben. Siempre por un lado están los intereses generales de los ciudadanos argentinos, y por el otro lado siempre están los intereses de los que no se ven, que empujan justamente en sentido contrario. Otro tema que me gustaría tratar con ustedes es el de los nuevos actores en el mercado, porque bueno, estaba hasta hace unos meses YPF liderada por Repsol. Hoy Repsol no está en el mercado, sigue YPF, una nueva YPF. Petrobras fue vendida al mismo titular que tiene Oil Combustibles. ¿Qué va a pasar con las compañías, con las estaciones Petrobras? ¿Van a seguir siendo Petrobras? ¿Van a ser Oil? ¿Qué pasa con eso que también fue vendida y autorizada su venta? En síntesis, hay nuevos actores, movimientos en el mercado, movimientos importantes. Nosotros, si llegara a ser a justipreciar el valor de unos y de otros, tenemos que observar que una empresa como eso, cuando se retira del mercado argentino, deja un hueco importante. No sabemos si los nuevos compradores de la compañía van a ser del nivel empresarial como es la compañía eso, que a la Argentina en cierta forma la llenaba de orgullo cuando una persona que llega en avión en Ezeiza ve un puesto de abastecimiento de eso, otro de Shell, que dice, bueno, esta gente está insertada en el mundo, a que vea un puesto de abastecimiento de marca Pirulín y anexos. Entonces, nosotros no estamos muy conformes, porque además no hubo mejoría. Hay algunas empresas que han tenido hasta la desfachatez de que el expendedor le facture por adelantado las compras de combustible que va a ser a futuro de ese mes.
O sea, de que en lugar de A incorporar... ver, explíquemelo Bueno, de otro modo. Yo tengo una estación de servicio, Sí. estoy comprándole a una determinada compañía, le tengo que pagar lo que voy a utilizar todo el mes. chequear. Chequear. O sea, esos 150.000 litros, 200.000 litros, tiene que hacer los cheques para esta buena gente, que después no sabemos qué harán. Y llega el combustible, obviamente. O a veces hay demoras. A veces hay demoras y a veces hay falta, a pesar de haber estado chequeado por adelantado. Y bueno, son toda esta gente que se han incorporado a los negocios, que en definitiva han hecho un espacio todavía en detrimento del emprendedor, porque en nuestra vida hemos tenido que vivir que una empresa petrolera le haga chequear por adelantado a un expendedor todo el mes de compra supuesto por anticipado. Entonces nosotros suponemos que el capital que utiliza para su movimiento comercial lo tiene justamente juntando los cheques de todos los clientes. Suponemos, porque si no, ¿para qué los quieren? El expendedor es un hombre solvente, en general paga siempre. Es decir, es muy difícil que alguien no cumpla con sus obligaciones dentro de lo que es el expendio de combustible. Sin embargo, estos señores que son inventores de formas de comercialización, bueno, si no me das los cheques, no te preocupes, te mandamos lo que podemos. Y después, no te preocupes, que no te renovamos el contrato. Y así van haciendo, de esa manera lo van coaccionando. Los contratos de las pymes, que son estaciones de servicio, con las petroleras tenían una duración muy extensa y esa duración fue disminuida. Creo que antes tenían 15 años y luego se pasó a unos 5 años. ¿Hoy se mantienen 5 años o es menor aún? Se mantienen 5 años, pero habitualmente cuando el expendedor tiene alguna queja fundada, la primera amenaza es que lo van a dejar sin contrato, cosa que hacen. Entonces la gente es coaccionada, vivimos mal gracias a estos señores que tienen las manos absolutamente desatadas con un gobierno que mira pero que no se da cuenta de lo que está pasando, a pesar de que nosotros se lo decimos. Hoy lo hacemos públicamente, pero también lo hemos hecho en forma privada, lo hemos conversado con los legisladores. Nadie está ajeno a las arbitrariedades que sufren los expendedores de combustibles. Y hoy, por ejemplo, están viendo a ver cómo van a pagar el aumento salarial. ¿Por qué? Porque van concentrando la venta en distintas bocas, cada vez menos, y le van sacando dinero en el funcionamiento. O sea que es una doble función. Y bueno, y hoy tenemos problemas para instrumentar un aumento salarial que además es merecido y es justo y claro, es necesario. Porque la inflación es una realidad, nos guste o no. Sí. Digamos, el sindicato está demandando, entendemos, sentarse a discutir sobre precios. Bueno, y a veces, ¿cuál es la respuesta? Y a veces tenemos que escuchar alguna acusación injusta también. Pero la realidad es de lo que se tiene que reparar en esta oportunidad es lo que pasó todo el año pasado, que todos conocemos, porque todos vamos a hacer compras, y que es una cantidad importante para el salario de un trabajador. Uh-huh. Entonces hay que repararle esa falla, ¿cierto? Pero las compañías dicen, no, esta parte es mía, le quitan rentabilidad a las estaciones de servicio y las llevan a una situación desagradable de pretender o querer pretender no pagar un aumento, aunque sea plenamente justificado, porque lo hace en la desesperación de que le infringen un daño en su economía.
Nos quedan pocos minutitos. La última pregunta, Tobalo. Desde el punto de vista jurídico, las pymes que estaban, digamos que eran estaciones de servicio que vendían Petrobras o que vendían